Salud y paz en Cristo Jesús. Quiero hablar un poquito acerca de la puerta, esa a que se refería Jesucristo en el capítulo 10 del Evangelio según Juan. Y voy a leer el verso 9 de este capítulo 10 del Evangelio de Juan. Repito, está hablando Jesucristo. Recuerden, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En los versos anteriores, Jesucristo hace referencia a que Él tiene un redil, el redil de las ovejas. Este redil no es otra cosa que el reino de los cielos, el lugar de su reinado espiritual, invisible, que no es de este mundo, al cual Él nos quiere llevar. Pero para entrar en ese redil, que es un reino delimitado por la existencia de Dios, por la justicia de Dios, dice que es necesario y solamente se puede entrar por una puerta. Este reino no tiene varias puertas, sino una sola puerta. Y esa puerta es Jesucristo. Esa puerta es la que Él mismo en el Evangelio según Mateo nos dice de otra manera que debemos procurar entrar. Cuando dice en el capítulo 13, en el verso 13 del capítulo 7 de Mateo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Está reconociendo Jesucristo que hay otras puertas que son anchas y que a veces tratan de, mediante engaño, hacernos entrar aparentando que vamos a entrar en las cosas de Dios, en la presencia de Dios, pero en realidad nos conducen a la perdición. Por eso Cristo nos advierte, no se dejen engañar. Hay muchos engañadores, salteadores que vinieron antes de mí, pero ahora yo he venido a enseñarles y a fijarles la dirección, el rumbo definitivo que ustedes deben seguir para ya dejar de ser engañados y sus vidas sean torcidas como hasta antes de mi venida estaba ocurriendo cuando las tinieblas reinaban sobre la tierra y sobre todos los hombres. Yo he venido a traer la luz y a darles dirección de lo que tienen que hacer. Así que yo soy la puerta. Comiencen por reconocer que no pueden entrar sino por esta puerta que los va a conducir al camino de la verdad y de la vida. Entonces dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por la puerta de la perdición, esa ancha, que te ofrece te hace muchas ofertas, cosas que son un disfraz de hermosura, pero te llevan a la perdición. Porque, continúa en el 14, porque estrecha, mirad, yo soy la puerta, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjense cómo Dios precisa muy claramente una cosa que luego voy a explicar y que rompe con un evangelio falso que se enseña tradicionalmente, que consiste en lo siguiente: en una acción correcta, pero en una expectativa falsa. Cuando dicen las personas, si tú vienes y confiesas en el altar o en cualquier lugar, lo que ellos llaman el altar de las congregaciones, que en realidad es un púlpito, es el lugar donde se hace la locución, la enseñanza. Si tú vienes aquí y tú confiesas la oración del pecador, hermano, usted tiene la vida ya. ¿Y qué dice aquí? Usted, al confesar a Cristo en esa confesión del pecador, lo único que está haciendo es entrar por la puerta. Ese es el paso principal
o inicial, muy importante. Pero es apenas el inicio, es como el que quiere estudiar una carrera y se inscribe en la universidad. Bueno, la inscripción representa el trámite necesario que hay que hacer primero para entrar en el reino de los cielos. Y él dice, esa es la puerta estrecha y soy yo. Y dice, porque estrecha es la puerta, es decir, hay que cumplir ciertos requisitos espirituales. Tú tienes que ser un escogido, tú tienes que creer en mí, en Jesucristo, ese que bajó del cielo y que cumplió todas las escrituras tal como están relatados en los evangelios y en el libro de los Hechos. Y después de entrar por mí, al recibirme, dice, y angosto es el camino que lleva a la vida. Es decir, usted no solamente debe entrar por la puerta, sino caminar el camino de ese que es la puerta, Jesucristo. Es decir, Él, entras por Él y Él mismo, de la mano con Él, unido a Él y a sus palabras, debemos caminar un camino, porque aquí dice aquí, angosto es el camino que lleva a la vida. Entonces entramos por la puerta y necesariamente tenemos que caminar ese camino a la manera de Cristo. Estas dos cosas son necesarias hacer. ¿Para qué? Para llevarnos a la vida. La vida no se tiene el mismo día en que confesamos a Cristo. Es el requisito para entrar, para luego caminar en ese camino. Es el requisito donde ese día somos trasladados del reino de las tinieblas, de donde somos sacados, para ser traídos al reino de la luz admirable del Hijo de Dios, para reconocer que Él vino a la tierra, ese Jesús, y que resucitó de entre los muertos, creemos eso, y así Dios nos ve justificado. Estos creyeron en mi ciencia, en lo que yo estoy haciendo por ellos, y por gracia van a recibir el perdón de pecados por el cual mi Hijo murió por ellos, que ya mi Hijo pagó anticipadamente por ellos. Entonces, esto lo vamos a confirmar cuando seguimos leyendo en el verso 21 del mismo capítulo 7 de Mateo. Mire lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuando nosotros confesamos a Cristo por primera vez, esta es una fórmula que los protestantes, los que se conocen como evangélicos o cristianos evangélicos, nos hemos dado como una fórmula espiritual basada en las Escrituras, en 1 Corintios 19, para manifestar públicamente que reconocemos a Cristo como nuestro Señor y que queremos disfrutar del perdón de nuestros pecados. Allí estamos diciéndole, Él es nuestro Señor, pero no por haber dicho Señor en esa oportunidad, ni por decirlo después, Señor, Señor, tú eres mi Señor, como dice aquí. No por decirme, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la única voluntad de mi Padre que está en los cielos no es que usted confiese a Jesucristo, sino que usted lo reciba y crea en Él. ¿Cómo? Caminando el camino con Él y haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice Jesucristo. Es decir, cumpliendo los mandamientos, viviendo a la manera como Cristo vivió entre nosotros, siendo testigos de Cristo. Entonces, Él dice que la entrada al reino de los cielos son dos condiciones espirituales. Entrar por la puerta y caminar el camino angosto que consiste. Esa puerta nos conduce ¿a dónde? Al corral de las ovejas, que es el reino de los cielos, como dice aquí. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que necesariamente, además de creer en Jesucristo, de confesarlo, de recibirlo, necesariamente tienes que caminar por el camino angosto, que es hacer la voluntad de Dios Padre que Jesucristo
trajo a la tierra y mostró cómo cumplirla para tener la vida y para entrar en el reino de los cielos. Entonces, esto tenemos que fijarlo con mucha claridad conforme a las Escrituras, porque se nos ha enseñado a veces, eso ocurre en muchas iglesias, enseñando este falso evangelio, que basta con confesar a Cristo para que ya tengas la vida, aunque después no quieras cumplir los mandamientos. No sabemos que un hipócrita o un mentiroso puede pararse en cualquier lugar y confesar a Cristo y decir estas palabras, pero ¿vas a demostrar realmente y coherentemente que crees en el Señor, haciendo la voluntad de Dios Padre y caminando por el camino angosto, apartándote del mal, teniendo las palabras y caminando con Cristo, pareciéndote a Él? Esta es la prueba que confirma aquella confesión, para que tengas la vida como dice aquí. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino, que hay que caminar un camino que lleva a la vida. La vida no se alcanza solo al entrar por la puerta que es Cristo. Como le dije, hay que hacer la voluntad del Padre. Bueno, dejando esto muy claro, conforme a las Escrituras. Entonces, cuando Cristo dice, yo soy la puerta que les va a permitir a ustedes entrar en el reino de los cielos, es un reino totalmente diferente a cualquier reino de este mundo, donde la justicia de ese reino de Dios es totalmente diferente y superior a la justicia que podemos conocer en este mundo. Es un reino que carece de limitaciones y que nos adiestra con toda clase de estrategias, de fuerzas y de poder para vivir una vida como una luminaria que somos, para ser ejemplo, para ser sal y para ser luz, repito, en esta tierra, marcando la diferencia y separándonos de aquellos que viven una vida a la cual estamos obligados por amor a traerlos, a sacarlos de la esclavitud, de una mentalidad esclavizante que los conduce a la muerte. Ahora bien, cuando el Señor dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dice, yo los hago salvo, pero la salvación, ¿qué implica? Como dice el capítulo 3 de este mismo Evangelio de Juan, dice, salvos de la ira de Dios. Cuando nosotros aceptamos que Jesucristo es el Señor, que resucitó de entre los muertos, así lo creemos en nuestro corazón, identificando plenamente a ese Jesús y la obra que hizo de redención por nosotros, porque resucitó, al creer que resucitó, estamos reconociendo ya como algo tácito de que ese que resucitó es alguien que primero murió para poder resucitar y murió por nosotros para redimir nuestros pecados. Entonces, cuando creemos esto de ese Jesús, entonces Dios nos coloca en una situación en la que nos justifique y ya su ira no viene sobre nosotros como deberíamos tenerla cuando no le habíamos recibido, así como le ocurrió al pueblo de Israel que estando con Moisés no obedecieron a Dios y Dios en su ira por no creerle a Dios, por quejarse de Dios, por no creer sí en la ciencia de Dios, en sus leyes, en los que Él prefijó para ellos, pues por su orgullo quisieron tomar su camino y Dios se hastió en su ira y envió serpientes para que los mordieran, porque era lo que se merecían, porque la paga del pecado es la muerte. Pero entonces Dios proveyó por causa de un pueblo que estaba sufriendo, que pidió la intercesión de Moisés para que clamara a Dios y quitara esto, y Dios fijó aquella figura anticipada de Cristo levantando una serpiente de bronce sobre un asta, que luego sabemos que es la figura de lo que habría de venir y haría Dios con toda la humanidad. Entonces, es necesario esta confesión para que Dios nos salve de la ira de Dios, pero la vida eterna, para tenerla, necesitamos caminar el camino haciendo la voluntad del Padre, porque si no tuviéramos que hacer la voluntad del Padre, Dios lo diría, no hagan la voluntad del Padre, a mí que me diga Señor, Señor, y el que me confiese, ese se ganó el cielo, y no dice eso el Señor.
Dice que tienes que entrar por la puerta y caminar por el camino angosto. Tienes que recibir a Cristo y tienes que cumplir la voluntad del Padre para entrar en el reino de los cielos. Entonces, supongamos que una persona ha entrado por la puerta y está ya caminando en ese camino angosto haciendo la voluntad del Padre. Ya esa persona está dando signos de un nacimiento espiritual. Es decir, Dios ve la prueba indubitable del amor en que ya es tiempo de manifestarse. Mire, este realmente me confesó y realmente me ama porque tiene mis mandamientos y está haciendo lo que yo le digo. Así que el Padre se manifiesta dándole su Santo Espíritu y obrando sus obras para Él y por medio de Él. Y Cristo se manifiesta también. Yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Solo cuando la persona demuestra que está en Cristo guardando sus mandamientos, previamente habiéndole recibido y confesado con su boca. Entonces esta persona ya es digna de entrar en el reino. No todo el mundo puede entrar en el reino sin hacer estas cosas primero. Entonces, la forma de entrar en un reino espiritual, un reino que no es de este mundo, es a través del Espíritu, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo que mora en nosotros porque guardamos sus mandamientos. Entonces nos permite entrar en esa dimensión. Y esto es lo que nos da a entender que además de ser salvos de la ira de Dios y salvos de las mentiras y de las maldades de este mundo en donde Dios nos enseña a protegernos, dice que y entrará la persona que entra por la puerta que es Cristo y guarda sus mandamientos, entrará al reino de los cielos y saldrá y hallará pastos. A ver, mientras estemos aquí en este mundo, en este cuerpo de carne y sangre, aunque luego, por nuestra fe unidos al Señor, pero tenemos la limitación de esta carne. Entonces, hemos recibido las arras del Espíritu, que es el Espíritu Santo. Eso significa que Dios nos da un anticipo de lo que hemos de recibir en el futuro. Y ese anticipo es permitirnos entrar en su reino, al cual una vez vamos a ir a morar permanentemente, ya no en carne, sino plenamente en el Espíritu, tal como hemos sido conocidos desde antes de la fundación del mundo. Y estando en carne, entonces nos da un abreboca. Pueden entrar a mi reino y pueden salir. Entonces, pero solamente con Cristo y por causa de Cristo, a través del Espíritu Santo. Entonces, entraremos. ¿Qué vamos a entrar allí? Bueno, porque allí en ese reino es donde están todos nuestros tesoros, toda nuestra provisión. Nuestro crecimiento espiritual está en ese reino espiritual. Nuestra provisión material está en ese reino material. Nuestra formación de nuestro carácter como personas íntegras está en ese reino. Nuestra libertad plena está en ese reino. El vencimiento de nuestros enemigos está en ese reino de los cielos, a donde Él dice que con Él vamos a entrar. Y entrar, conseguimos la provisión que necesitamos, el consuelo, la provisión del pan, del vestido, cualquier provisión material ilícita delante de los ojos de Dios. El ser sanados se consigue en ese reino, la sanidad divina. Todo usted entra aquí y sale del reino, regresas aquí a tu condición de hombre como templo del Espíritu Santo, y aquí, porque ya se conquistó en el reino espiritual, viene y hallaremos el pasto. El pasto es todo lo que necesitemos, la alimentación nuestra, no solamente la comida, sino toda clase de provisión que mientras estemos en la tierra necesitemos. Libertad, comida, salud, sabiduría, entendimiento, poder para lograr ciertas cosas, vencimiento sobre el enemigo, etcétera, etcétera. Todo lo que nuestro Padre Celestial desea para nosotros como sus hijos. Y Él lo tiene todo y su provisión está en ese reino. Pero para tener todas estas provisiones tenemos que entrar al reino. Lograr esto y salir del reino y encontraremos lo que queremos porque fuimos primero al lugar correcto. Por eso Jesucristo en su ministerio cuando estaba en la tierra, Él utilizaba como una de sus herramientas para entrar al reino el apartarse de la gente
e ir a la oración íntima con Dios, para entrar en su reino, para conversar por su Padre, para buscar dirección. A veces para contemplar su rostro, porque lo que veía que en la tierra era tan complicado que necesitaba un refrigerio, un bálsamo, simplemente el contemplar la hermosura de Dios. Esto es necesario hacerlo. Y quienes hemos entrado en el reino lo sabemos y podemos soportar todas las cosas. Por eso ya nuestra vida no vive en dudas. En el reino conseguimos solución a todo, o la paz o el consuelo para aquellos que sabemos que no se va a poder lograr porque no tiene solución, porque no forma parte de las reglas que Dios fijó para este mundo aquí en la tierra. Entrar, entonces, si el que entra por la puerta camina por el camino, entrará en ese reino de los cielos, saldrá del reino de los cielos y es cuando conseguirá pasto. Si usted no le entra en el reino de los cielos, difícilmente las cosas espirituales, materiales, sentimentales, mentales, que usted quiere y Dios desea para usted también, serán muy difíciles de alcanzar, porque uno va al lugar al cual pertenece, uno se llena de la gasolina de la cual uno es. Yo no soy de este mundo, dijo Jesucristo, vosotros tampoco sois de este mundo. Entonces yo voy al mundo al cual pertenezco, a mi nación santa y al reino de los cielos donde me ha introducido Dios por su sola voluntad, y allí consigo las cosas, y cuando salgo, todo de la mano con Jesucristo, porque como dice aquí, una vez que salimos, Él va delante de nosotros, o que es con nosotros, y Él nos guía. Como dice aquí, a este abre el portero, en el verso 3 del capítulo 10 de Juan, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Si nosotros no entramos en el reino, no vamos a poder conocer a Cristo ni reconocer su voz, la cual solamente podemos conectarnos con Él de espíritu a espíritu, y es en este reino donde conseguimos esta identidad. Por eso muchos cristianos, al no haber entrado en el reino de los cielos, en esta dimensión espiritual de amor, un reino real de nuestro Padre donde Él habita, donde está Jesucristo a su diestra, y también está en una multiplicidad de dimensiones, también está aquí con nosotros, pues no le conoce y no es capaz de reconocer su voz, de oír su voz y seguirle completamente. Y por eso vienen otros y le dicen falsas doctrinas, malas enseñanzas, falsas religiones, promesas que no son ciertas, y las personas se van, creen las mentiras de este mundo, aunque parezcan soportadas inclusive por fundamentos científicos supuestamente de gran credibilidad, y le dan más valor a estas cosas que a la verdad del reino al cual pertenecemos y al que es necesario entrar y salir para hallar lo que Dios quiere darnos en sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entrar, salir del reino y hallar el pasto. No vas a hallar pastos, las cosas que necesitas en la plenitud de lo que Dios quiere darte, si no entras por la puerta y no caminas por el camino angosto, si no entras por la puerta que Cristo, que te conduce al reino de los cielos, que es un reino que no es de este mundo, y ese es el verdadero asiento del corral de las ovejas. Es allí donde Él nos tiene reunidas espiritualmente y con quien trabaja, pastorea, alimenta, sana, conduce, y nosotros venimos y ejecutamos lo que ha ocurrido en ese reino de los cielos. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde siempre.